Bueno, en este video lo que voy a tratar de hacer es explicar un poco, para que vos tengas, Ire, como referencia un poco el movimiento rectilíneo uniforme, que lo puedas ver y consultar, son los principios básicos y todo eso. Antes que nada, bueno, definamos qué quiere decir movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento es un movimiento que puede darse de muchas maneras. Por ejemplo, en este caso puede ser en una línea, como el que estamos planteando acá, eh, este que está acá. Puede ser en un plano, como en el que está acá, tiene dos coordenadas, las coordenadas y las abscisas, y se da en un movimiento dos dimensiones, y puede ser en el espacio donde hay tres dimensiones. Todos los movimientos que los podamos imaginar, donde hay curvas y cosas y cambios bruscos, o sea, son movimientos que podemos estudiar. Para estudiar en física siempre utilizamos el principio de empezar por lo más sencillo y agregarle complejidad de a poco. Por eso el movimiento más sencillo es el movimiento que se da en forma rectilínea, o sea, en una sola línea sería este que está acá, por eso le ponemos como este tilde, y es uniforme porque de todas las posibilidades que se puede dar en el movimiento rectilíneo, la velocidad que sea uniforme, a eso nos referimos, a la velocidad uniforme, es que sea constante, entonces es más sencillo. Cuando las velocidades van cambiando, suben y bajan, entonces se vuelve un poquito más complejo. Entonces decimos que el caso más sencillo que podemos estudiar es el movimiento rectilíneo uniforme y lo abreviamos como MRU. Acá aclaramos que esa uniformidad es porque nos referimos a la constante. Vamos a ver qué es velocidad. Si bien todos tenemos el concepto ya de velocidad, no haría falta mucho definirlo porque todos hemos andado en un auto, en un colectivo y hemos visto hasta los números del velocímetro y todo, decimos que la velocidad es la tasa de cambios de la distancia en el tiempo. Es decir, cuánta distancia recorro en un determinado tiempo. O sea, este es un parámetro que lo definimos de esta manera porque podemos comparar dos objetos. Si un objeto llega antes que otro, entonces podemos adjudicarle una característica que es la velocidad, que tiene mayor número de velocidad que el otro. Conocemos dos maneras de representar el movimiento de un objeto en el tiempo. Uno es teniendo en cuenta su trayectoria y el otro su desplazamiento. Con esto estamos diciendo que hay dos formas de expresar la velocidad. Y esas dos formas es porque tenemos dos formas de marcar también una distancia. En este caso vamos a poner los ejes X y de esta forma y hacemos este dibujito así, como este rectángulo con los vértices redondeados y pensamos que es como una pista donde un corredor entra a la pista y empieza a correr. Entonces supongamos que acá está el corredor, en este lugar, y empieza a correr por la pista así, hacia así, todo esto acá. Bueno, si parara acá, yo tendría la posibilidad de decir y marcar justamente la diferencia entre dos magnitudes a las que vamos a llamar desplazamiento y trayectoria. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es la diferencia de posición. La posición en un plano se marca con un vector. El vector es esta flechita que ponemos acá, a lo bruto estamos diciendo, ¿no? Es una flechita que ponemos acá donde tiene un punto de aplicación, tiene una dirección, que es esta que marca la recta por donde estaría montado este vector, tiene un sentido que es desde acá hacia allá, y tiene un módulo que es lo que mide esa flechita. Entonces, si esta es la posición inicial, y esta es la posición final, la diferencia de posición sería, bueno, habría que hacer una operación entre vectores, pero nosotros todavía suponemos que no sabemos mucho de eso, entonces podemos decir que yo me puedo parar acá, donde él inició, y voy caminando en forma recta hasta donde él terminó. Bueno, este vector que está en verde, que lo llamamos delta, después vamos a aclarar bien de qué se trata ese delta, delta X es un vector y es el que marca la diferencia de posición entre la posición que tenía como inicial y la final. Y este que está acá en rojo es en realidad los puntos a puntos que fue tocando entre que estaba en su posición inicial hasta que llegó a la posición final. Porque no es que caminó sobre la línea verde, él caminó o corrió sobre la línea roja. Entonces son los puntos a puntos que él ha tocado. A este que está acá se diferencia de este que está acá, por ejemplo, porque es mucho más largo. Si la persona estaba acá y llegó hasta acá, yo voy a tener, entonces, como definimos la velocidad como distancia sobre tiempo, entonces esta distancia que va a estar acá medida con el vector va a ser un valor, el módulo menor, al que va a marcar la distancia medida como si yo tuviese una ruedita y la hago rodar y cuento a la distancia de acá hasta acá, me va a marcar mucho más. Este es como una velocidad mayor y este me va a dar una velocidad menor. El caso todavía peor sería que si esta persona que entró acá a correr da, por ejemplo,
supónganse, no sé, 500 vueltas. Entonces termina acá después de 1 hora y media, recorrió como 28 kilómetros, y entonces yo le digo que esta persona no ha recorrido nada. ¿Por qué? Porque su posición inicial y su posición final es la misma. O sea que la diferencia de posición es cero. Por más que lo divida por 1 hora y media que él se tomó, entonces me daría cero. Su velocidad ha sido cero y su velocidad, porque entró y salió por el mismo lugar. Pero su trayectoria fue esta descripción que hizo de la cantidad de vueltas que dio, por eso se cansó, está transpirado y ha gastado mucha energía. ¿Se ve? O sea, son dos conceptos distintos. Entonces, cuando medimos la distancia como desplazamiento y es un vector, es una. Y decimos que medimos la velocidad. Cuando medimos la distancia como la trayectoria que está acá, como los puntos a puntos que ha tocado de un punto a otro, decimos que es delta X, no le ponemos arriba a nadie y decimos que es un escalar. Y esto lo llamamos rapidez. ¿Sí? Esta es la gran diferencia entre estas dos formas de medir la velocidad. Bueno, cuando calculamos una velocidad utilizando el desplazamiento, esta velocidad decimos será un vector y se llama simplemente velocidad. Y cuando la calculamos utilizando trayectoria, esta velocidad será una escala y se llama rapidez. Y acá aclaramos que en nuestro estudio del MRU, la velocidad y la rapidez serán lo mismo. ¿Por qué? Porque un vector está definido en una sola dimensión, es solo un escalar. Esto quiere decir que cuando yo trabajo para todas direcciones, porque no puedo, la única que puedo es sobre la recta, entonces tengo una sola dimensión. Y los números que representan las posiciones son los escalares. Entonces, en este momento, con el vector o medida con el escalar van a ser exactamente iguales siempre. Por eso decimos que es indistinto. Vamos a calcularlo sabiendo, pero que puede ser representada por un escalar. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente situación porque vamos a hacer una deducción de la fórmula. Para eso vamos a poner una casita acá, una trayectoria recta, ¿no? Y una persona que esté parada acá inicialmente, que después se... Entonces, decimos que si estaba acá inicialmente, esta es su posición inicial, este es el tiempo inicial, que puede ser cero, porque yo acciono el cronómetro en este momento, como puede no ser cero. Por ejemplo, yo lo accioné acá el cronómetro y acá lo que está marcando es un tiempo, es el tiempo inicial. Mi estudio comienza en este punto, pero yo sé que el que accionó el cronómetro lo accionó mucho antes. Entonces podría ser un valor el tiempo inicial. Como acá la distancia sí es un valor, porque está lejos de la casa que yo le puse, que es el cero. Y después, bueno, hace todo este recorrido, se para acá, acá tiene obviamente una distancia final, y después si yo lo corto acá el cronómetro, bueno, voy a tener un tiempo final. Aunque este sea cero o este sea otro valor, pero acá va a haber un tiempo final. Esto me define dos magnitudes. Una es el delta X. ¿Qué significa delta? Delta significa diferencia. Cuando yo ponga delta, que es este triangulito, es una delta mayúscula, significa que voy a hacer una diferencia de visión inicial. Y cuando ponga delta t, va a ser una diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial, como ponemos acá. Delta x, x final menos x inicial, delta t, t final menos t inicial. Y la velocidad, entonces, la representamos, la medimos como delta x sobre delta t. ¿Sí? Operamos algebraicamente esta expresión. Ahora vamos a empezar entonces a hacer la deducción de lo que vamos a llamar, como dice acá, la ecuación horaria. De esta fórmula que está acá, yo delta t que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Me quedará esta expresión. A esta expresión le descompongo el delta x, que como dijimos antes, delta x es x final menos x inicial. Este x inicial que está acá lo paso sumando y me queda b por delta t más x inicial igual x final. Bueno, a esta expresión que está acá, yo la voy a convertir en una función como queda acá, una función de tipo matemática. ¿Por qué? Porque como el x inicial y la velocidad son dos condiciones que yo tengo en el momento que este movimiento comienza a darse. O sea, nadie puede cambiar la posición inicial de la que ha salido una vez que comienza el movimiento. O sea, si yo salgo de mi casa y quiero ir a trabajar y digo, llego tarde, mejor salgo 5 minutos antes, no puedo, ya que salí, salí. Y si la velocidad que yo tengo me dice que siempre es constante porque es una MRU y yo ya elegí ese valor de velocidad, ya cuando comienza el estudio del movimiento no puedo cambiarlo. Entonces, no puedo cambiar este que está acá, no puedo cambiar este que está acá. Este sí puedo cambiarlo, que es el tiempo. Yo puedo estar caminando el tiempo que yo quiera. Y a medida que yo camino, va a ser la distancia que yo voy a recorrer. Entonces, esa función, si yo coloco acá valores de tiempo, voy a obtener valores de distancia. Por eso decimos que la distancia se pone en función del tiempo. Y lo escribimos en forma de función de esta forma. Delta x es igual a delta t más x inicial. Delta t más x inicial igual x final. X final menos x inicial. Y la velocidad, entonces, la representamos como delta x sobre delta t. ¿Sí? Operamos algebraicamente esta expresión. Ahora vamos a empezar entonces a hacer la deducción de lo que vamos a llamar, como dice acá, la ecuación horaria. De esta fórmula que está acá, yo delta t que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Me quedará esta expresión. A esta expresión le descompongo el delta x, que como dijimos antes, delta x es x final menos x inicial. Y
La distancia está en función del tiempo y es igual a la distancia inicial más la velocidad por delta t. A esto lo conocemos como la ecuación horaria. Bueno, la ecuación horaria es esta que está acá. Descomponemos el valor de t como t menos t inicial, que habíamos dicho antes, y no pongo t final menos t inicial porque el t final, acuérdense, lo voy a elegir yo cuando yo quiera. Este t final, que yo elija como yo quiera, me va a dar un x final. Entonces, no es un valor fijo de t, es un valor, es una variable. Va a ser una variable. T será otra variable. Esta será, como la expresión esta yo la puedo elegir como yo quiero, será la variable independiente, y este que está acá será la variable dependiente, porque va a depender del valor. Si el t inicial es 0, porque cuando accionamos el cronómetro comienza mi estudio en ese momento, entonces este t inicial podemos obviarlo y dejarlo así. Es una forma muy común de expresar también la ecuación horaria, donde está la distancia recorrida, distancia inicial, velocidad y el tiempo en el que se mueve. Vamos ahora a ver la ecuación horaria, cómo se corresponde con la ecuación de la recta de un plano. Porque vamos a tener que graficar todo esto, ¿no? Entonces, ecuación horaria, vamos a tomar el tiempo inicial 0 para que sea fácil, y tomemos en verde lo que es la ecuación de una recta, donde tenemos que y en función de x es igual a b más m, que es la pendiente, por x. Bueno, acá lo puse acá abajo. M es la pendiente, ¿sí? Acuérdense que la pendiente es cuán considero la pendiente debe ser cómo está de inclinada respecto del eje X. Tiene un sentido muy parecido al dependiente de cuando uno sube o baja la pendiente de una calle. Si uno sube la pendiente de una calle y está muy empinado es porque va muy hacia arriba, muy cuesta arriba, entonces tiene mucha pendiente. Y si es muy bajito decimos que tiene poca pendiente. Bueno, es lo mismo. El concepto es el mismo. B es la ordenada del origen y decimos que es el punto donde la recta está corta al eje Y. Ese es B. X es la variable independiente y esta es la variable dependiente. Entonces, ¿cómo es la correspondencia? Bueno, X acá, que desgraciadamente tiene la misma letra que la de abajo, pero no nos confundamos con eso, que es la distancia, se corresponde con la variable dependiente. XY se corresponde con la ordenada del origen. La velocidad es la pendiente, o sea que vemos cómo esta inclinación que tiene la recta está relacionada con la velocidad y el tiempo con la variable independiente. Entonces, el gráfico que vamos a obtener sería de este estilo, donde B es la pendiente y así como en algún momento ustedes calculaban la pendiente M como I1 menos I2 sobre X1 menos X2, siendo este punto que está acá el X0 y 0 y este punto X1 y 1. Entonces calculamos de esta forma la pendiente y del mismo modo se calcula la velocidad. ¿Se ve? Y así tenemos entonces el gráfico. Algo muy importante que es interesante para cálculos posteriores es que haciendo un gráfico de la velocidad en un MRU en función del tiempo, tenemos que como la velocidad es constante, la gráfica es la siguiente. Bueno, esta sería la gráfica de una velocidad cualquiera, ¿no? En función del tiempo para un MRU. ¿Por qué constante? Porque para todo tiempo que yo tenga en el eje de abscisas, siempre tengo el mismo valor de velocidad. Y algo interesante que surge de hacer el gráfico y tomar los tiempos T1 y T final, T inicial y T final, que configuran delta T, una variación, es que el área encerrada entre el cuadradito que está entre T inicial y T final, y entre 0 y B, este rectángulo que está acá, el área que se calcula como lado por lado, este lado es delta t y este lado sería b menos 0, o sea, b, me va a quedar b por delta t es igual a delta x. Entonces podemos decir que el área dentro de este rectángulo es la distancia recorrida. Esto es interesante para después. De esta gráfica obtenemos un dato importante, como dice acá, que es el área contenida entre dos instantes de tiempo representa el desplazamiento. Vamos a bajar un poquito esto acá. Bueno, movimiento rectilíneo uniformemente variado. MRV. ¿Qué le agregamos acá? Es así como ese criterio que yo dije de que vamos a estudiar desde lo más fácil, agregándole pequeñas dificultades. Entonces tengo que un movimiento sigue siendo rectilíneo y lo que es uniformemente variado es la velocidad. Antes era uniforme y no variaba, ahora va a variar.
Al variar, se genera un parámetro nuevo que se llama aceleración, que me va a medir la variación de la velocidad. Entonces, si mide la variación de la velocidad, lo voy a tener que expresar como que la aceleración es igual a delta v, o sea, la variación de la velocidad, como dice acá, v final menos v inicial, sobre delta t, porque yo quiero saber cuánto varía esa velocidad en el tiempo. Intuitivamente uno diría, claro, una persona que es capaz de variar su velocidad mucho, por ejemplo, pasa de 5 kilómetros por hora a 40 kilómetros por hora, en el mismo tiempo que otro, que pasa de 5 kilómetros por hora a 10, entonces hay una diferencia notable. Esa diferencia es la aceleración y la podemos calcular de esta manera. Bueno, realizando los mismos procedimientos algebraicos anteriores, vamos a hacer esto. Tomamos esta ecuación que está acá y al igual que hicimos en las cuentas anteriores, decimos que A por delta T, porque este que está acá lo pasamos acá multiplicando, es igual a delta B. Entonces, descompongo delta B, como B final menos B inicial, paso a B inicial sumando, y fíjense que me va a quedar lo mismo que está acá, con el mismo razonamiento que está acá, vamos a convertir esta expresión en una función como esta que está acá. ¿Sí? Donde la velocidad en función del tiempo va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por delta t. O, si se quiere, como hicimos antes, el tiempo inicial es 0, la velocidad va a ser velocidad inicial más la aceleración por t. Entonces, a cada valor de tiempo que yo tenga, dado una aceleración y una velocidad inicial, va a haber un valor de velocidad que le va a corresponder. Esta ecuación nos permite trabajar con la velocidad del móvil y conocer sus velocidades en función del tiempo. Para saber la distancia que recorre en función del tiempo, usamos la particularidad que vimos antes entre el área de la recta y la velocidad. ¿Sí? Entonces hacemos así, hacemos el gráfico de la velocidad en función del tiempo. Sabemos que la velocidad en función del tiempo, también esa fórmula que habíamos visto antes, ¿dónde está? Esta que está acá, esta que está acá, ya habíamos visto que esta forma que está acá, por más que antes era distancia, pero no es velocidad, pero la forma que tiene esto es una recta. Entonces, también vamos a tener una recta donde el ordenado del origen es la velocidad inicial y la recta sale con una pendiente que es la aceleración. ¿Ve? Está ocupando la aceleración en lugar de la pendiente. Es acá hay que multiplicar la variable independiente que es t. Entonces, teniendo esta recta que está acá y sabiendo que el área que está abajo, esto no lo tengamos en cuenta, esta recta que está acá todavía no lo tengamos en cuenta, sabiendo que el área que está abajo es entonces la distancia recorrida, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, yo tendría que calcular el área esta que está acá abajo. Bueno, para eso y hacerlo fácil, calculo el área, la divido en dos, la roja y la azul, porque es fácil calcularlas. Entonces voy a calcular el área roja primero. Como es un triángulo, digo que es un medio de la base por la altura. La base es delta t y la altura es velocidad final menos velocidad inicial. Entonces me quedará un medio de velocidad final menos inicial por delta t. ¿Sí? Acá hacemos un artilugio matemático para que nos quede algo cómodo y decimos que multiplico arriba y abajo por delta t, donde no hacemos ninguna alteración en la expresión. Es como multiplicar una fracción arriba y abajo por un mismo número, no la alteramos. Entonces multiplico arriba por delta t, abajo por delta t, y acá me queda delta v sobre delta t es aceleración y delta t al cuadrado. Y esa va a ser el área roja. Después el área azul, que está acá abajo, la vamos a calcular como base por altura, porque es un rectángulo. La base es delta t, la altura es bi menos 0, o sea, bi. Entonces me va a quedar delta t por bi. Sumo las dos expresiones, o sea, la roja y la azul, que acá está como verde, sumo las dos expresiones y me queda esta expresión que está acá. Sabiendo que el área total era delta x y delta x es x final menos x inicial, entonces voy a pasar x inicial sumando, me quedará esta expresión y hacemos lo mismo. Convertimos a esto en una función diciendo que elegimos al valor de t como nosotros querramos y el valor de la distancia recorrida será aquel que corresponde a este valor de t elegido, entonces queda esta expresión. Y esta expresión es la que nos permite calcular las distancias en los MRV. ¿Sí? Esta expresión, no me quiero detener mucho en esto, pero se corresponde con una función cuadrática, que podemos utilizar todas las herramientas que uno ya conoce para las funciones cuadráticas, que en este momento no sería el objetivo ir de desarrollar, pero todas las funciones de ecuación cuadrática se pueden aplicar acá. Después, en todo caso, lo vemos y lo charlamos particularmente.
Entonces haces una correspondencia para ver cuáles son los elementos. Bueno, acá tenés el término principal, este es el término lineal, este es el término independiente, y esta es la variable dependiente, y t es la variable independiente. Así como sabemos ahora que es una parábola, entonces la forma que va a tener va a ser de una parábola. Las parábolas pueden tener esta forma así acá, esta que está acá así. ¿Cuál es la diferencia acá? Bueno, en realidad acá la estoy poniendo como si fuera matemática y acá la estoy poniendo como si fuera algo de MRU, para que se vea que la correspondencia es esa. El A, en la ecuación esta que está acá, en la cuadrática, ese A que está acá, que es el que acompaña el X cuadrado, se llama concavidad, o nos señala, digamos, no se llama, nos señala la concavidad, es el coeficiente principal, pero señala la concavidad. Si ese A es positivo, la concavidad es hacia arriba y es como vos dijiste la otra vez, es una carita feliz. ¿Sí? Así, entonces cuando tengo un medio de A y es positivo, tengo la carita feliz. Y si tuviese un medio de A que es menor, como en este caso, tengo la carita triste. Entonces, la concavidad, como es así, entonces decimos que frena, está frenando. Y cuando es así, acelera. Porque acá tiene aceleración positiva y acá aceleración negativa. Podemos decirlo de las dos formas. La aceleración es el fenómeno. Puede ser positivo o negativo. En el caso de que sea negativo, también podemos decir que frena. Bueno, esta es una cosa que no es necesario ni que sepas ni nada, pero es un desarrollo que se puede hacer tomando las dos fórmulas que tenemos, que es, como primera, esta que está acá, la de velocidad que hemos visto, y esta que está acá, que es la de la distancia recorrida. Acá lo que hice en estos renglones fue llevar a esta expresión que está acá, a esta expresión que está acá, y después a esta. ¿Sí? ¿Para qué? Para tomar esta expresión y meterla dentro de esta que está acá, de esta. La idea es, a ver, lo voy a marcar mejor, a ver si se queda así. Estas dos utilicé. ¿Sí? Y la idea era que de estas dos expresiones donde aparece el tiempo, si yo despejo tiempo acá y reemplazo acá, fíjense que en esta expresión no aparece el tiempo. Ese es el objetivo de este desarrollo, de tener una expresión en donde el tiempo no aparezca, no tenga yo la variable tiempo. Entonces, bueno, me quedó esta expresión. Yo ya podría usar esta, pero la vamos a trabajar un poco más para que me quede más amigable. Entonces, bueno, todo lo que está acá ahora es un desarrollo. Nada más. Todo esto es un desarrollo donde hay cancelaciones de los términos que terminan resultando iguales, donde hay operaciones entre este término y este término que resultan en este término y así. Pero es nada más que un desarrollo que requiere un poco de gimnasia matemática y nada más y ya está. No hay nada, ningún secreto. Uno lo puede hacer o no hacer, qué sé yo, todavía no es más importante, pero si uno lo quiere revisar, lo puede revisar. ¿Y a dónde llegamos? A esta expresión que está acá. Y esta sería la tercera ecuación que yo podría utilizar en MRV. ¿Sí? Entonces, a ver, en resumen, tendríamos para MRU esta fórmula que está acá. Podríamos agregarle la de la velocidad, sí, pero es en realidad la misma que esta, pero la podríamos agregar y decir que la velocidad es igual a delta B, perdón, a delta X sobre delta T. Bueno, hoy está medio, no sé qué, se taró en la tableta, se está rara. Después voy a revisar a ver qué le pasa, pero viendo raro. Y acá tengo el MRU, el MRV. El MRV vimos que tiene tres ecuaciones. O sea, yo puedo usar para el MRV esta que está acá, también esta que está acá, que es la misma en realidad despejada. Y si no, tengo estas tres que está acá que me van a ayudar muchísimo a resolver problemas. Bueno, ahí tengo los resúmenes de fórmulas. Los gráficos en MRU. Las posibles gráficos que puedo tener son, por ejemplo, este. ¿Qué puedo sacar yo de cada forma gráfica que se me presenta? Bueno, cuando yo tengo el gráfico como me indica en A, es que tengo un auto, un móvil, una persona, una bicicleta, lo que sea, que está en un punto por encima del cero del que yo he marcado, como acá, y que se dirige alejándose de ese punto, porque la velocidad es positiva, ¿sí? Con una velocidad que está dada por la inclinación de esta recta, a medida que pasa el tiempo. Y el tiempo inicial es cero. Entonces, esta situación puede reflejar perfectamente este gráfico. Este que está acá me está hablando de una persona, un móvil, un auto, lo que fuese, que está también en un punto
por encima del cero, pero que tiene una velocidad que lo lleva hacia el cero, ¿sí? Y que inclusive lo hace pasar del cero, o sea que está acá y que esa velocidad lo lleva hacia el cero y lo hace pasar, ¿sí? Como la velocidad va en contra del sentido positivo elegido, porque el sentido positivo elegido es este que está acá, lo mismo va a ser para este que está acá, entonces por eso la velocidad es negativa, porque esta velocidad va en contra del sentido positivo elegido y porque la inclinación que tiene la pendiente es de esta manera. En este caso se dice que la pendiente es creciente, en este es decreciente. Y en este, fíjense, si pasa el tiempo y no cambia nunca la posición, siempre está acá, entonces está quieto, porque está en XY, a una distancia del origen, pero pasa el tiempo y no se mueve, entonces está quieto. ¿Se ve? Gráficos de distancias en MRV. Dijimos que es una parábola, que acá la hacemos nacer de cero, por comodidad, por simplicidad, acá nace desde acá. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, las concavidades acá son positivas, o sea que está acelerando positivamente. Y acá son negativas, o sea que está frenando o acelerando negativamente. La- las formas, digamos, que se pueden asociar es, para el A es algo que está quieto y que de pronto, como en una luz roja, de pronto cambia a verde, el auto comienza a andar y aumenta su velocidad, incrementando también la distancia. ¿Sí? Entonces, esta distancia se incrementa así. Este que está acá es lo mismo, está en la luz roja, pero este acelera mucho más fuerte. Tiene mucha más aceleración que el primero. ¿Por qué? Porque es mucho más chica la concavidad. En este que está acá, decimos que se está acercando hacia el cero con esta velocidad, ¿sí? Se va acercando. Y en este lo mismo. Y está frenando. O sea, que viene con mucha velocidad y va a frenar acá en el cero. Podemos inferir, o sea, no es exactamente eso, pero es lo que podemos interpretar del gráfico. En este también. Se va a frenar mucho más rápido porque acá la aceleración negativa es muy pronunciada. Gráficos de velocidades y de aceleraciones en MRV. Bueno, velocidad en función del tiempo para todos los gráficos, ¿sí? En este caso la velocidad va creciendo positivamente en el tiempo, acá va decreciendo en el tiempo, acá se mantiene constante, o sea que es un MRU trucho porque está encubierto, acá no hay cambio, entonces este es un MRU, si yo veo esto es un MRU, me lo podrían presentar como para ver qué hago yo, entonces yo diría, no, este no es un MRV, porque no hay variación de la velocidad, este es un MRU. Y este que está acá es lo mismo, pero ya pasa del eje de las X y pasa para acá. O sea que pasa de velocidades positivas a velocidades negativas. ¿Sí? Los casos que podemos asimilar son estos que están acá. Ah, bueno, otra cosa interesante es la aceleración. Acá la aceleración, si yo la calculo, va a ser una aceleración que va a ser positiva. Este es el gráfico en rojo de las aceleraciones positivas. ¿Por qué? Porque a medida que yo tomo intervalos de tiempo, veo que las diferencias de velocidades son todas positivas. Entonces, la aceleración es positiva. Acá ocurre exactamente lo contrario, entonces la aceleración está graficada por debajo del eje X, que está acá, o del eje T, que está acá, entonces la aceleración es negativa, porque la pendiente también es negativa. En este caso la aceleración es cero, porque no tengo ninguna variación en función del tiempo. Bueno, y en este caso es lo mismo, negativo. Se corresponde con estos casos que están acá. Bueno, y las últimas notas que es interesante es lo de las velocidades, que no sé si quedó muy claro, pero lo aclaro ahora, es cuando yo tengo una sola dimensión, un movimiento, las velocidades que van en el sentido positivo de la forma elegida son velocidades positivas y las que van en el otro sentido son velocidades negativas. Eso lo tengo que tener muy en cuenta a la hora de resolver los ejercicios, no equivocarme con eso. Bueno, ahora el próximo video que te voy a hacer, Ide, va a tener algunos ejercicios para mostrarte qué es lo que debemos hacer cuando tenemos que resolverlo y aplicar todas estas cosas que hemos visto.